Señor presidente, de acuerdo a sus instrucciones, construimos y consolidamos la Policía Federal. Modelo de policía sustentado... Mentira, mentira, todo mentira. No había una elección donde el presidente tuviera esta legitimidad pública de votación con más de la mitad del 53% de la aprobación pública en la votación para ser presidente. Mentira, mentira, todo mentira. Una gente que tiene una responsabilidad como secretario de Seguridad a nivel nacional no puede hacer cosas al margen del presidente, o por lo menos el presidente en turno, que era Calderón, debe estar enterado de lo que hacía García Luna. Pero aquí, dentro de las situaciones que se van dando, cada vez que se investiga más a fondo, se ha hablado en estos días de nuevos videos en los cuales García Luna, de acuerdo a las versiones que se tienen, hace qué mecanismos hacía para dialogar con los periodistas, para que estos no difundieran a través de los medios de comunicación convencional los nexos que él pudiera tener con los grupos del crimen organizado y sobre todo con los grupos del narcotráfico. Eso es importantísimo, porque ahí vemos cómo se tejieron las redes desde los que manejaban su propio cártel o estaba asociado con otros cárteles, esa relación con los medios de comunicación y con el gobierno, con el aparato gubernamental. García Luna y Cárdenas Palomino fueron los artífices de un montaje en el rancho Las Chinitas ese diciembre de 2005 para simular la liberación de varios rehenes. El divulgador principal fue la empresa Televisa, que no solamente transmitió en vivo el rescate para la audiencia de su noticiero matutino en el Canal de las Estrellas, también se convirtió en una piedra angular para la construcción de la imagen de secuestradora que aún tiene escasez entre la mayor parte de los televidentes. Y entonces se afianza más también la idea de la prensa chayotera. Por eso, pues las cosas trascendentales para la vida del país no salían. Entonces había un contubernio que se tejía desde el poder político con los grupos del crimen organizado y con la prensa vendida, con la prensa chayotera. Hoy todo eso se está desmontando y cada vez los mexicanos entendemos mejor esas relaciones perversas que se establecieron entre los grupos de la derecha conservadora que tuvieron el poder político en México, con el poder económico, con los grupos del crimen organizado y con la prensa chayotera. Entonces, desmontar todo eso no ha sido fácil. Todavía los cotos de poder que mantiene la derecha conservadora dentro de los medios de comunicación convencionales son muy amplios, tan amplios que prácticamente casi toda la prensa convencional, televisión, radio, prensa escrita, siguen asociados con esos intereses que de manera simbiótica actuaron durante todo el periodo neoliberal. Pero cuando hablamos del periodo neoliberal, tema central pues es el factor económico. Y como el presidente de México ha estado estableciendo una serie de acciones que nada tienen que ver con el modelo neoliberal para lograr la autosuficiencia energética, la autosuficiencia alimentaria, entre otras cosas en nuestro país, pues hoy se está viendo de manera también cada vez más clara que las ideas que el presidente ha planteado van surtiendo efecto, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Y en ese tenor vale la pena destacar el comentario que el presidente hizo ayer de un economista, Gabriel Casillas, jefe para América Latina del Banco Barclay, en el cual él plantea, esta persona, o reconoce que las medidas que tomó el presidente de México en relación a lo que llaman el subsidio a las gasolinas, o sea, el no cobro del impuesto del IEPS, pues ha favorecido la situación en el país y lo diferencia del grueso de los países del planeta. ¿Por qué? Porque de no haberse tomado estas medidas, dice Gabriel Casillas, la inflación hubiera llegado ya hasta niveles del 9.7%. Y sabemos bien que en el tema energético, la inflación en México solo ha crecido el 0.6%, mientras que en Estados Unidos ha crecido 4 veces más que en México la inflación en el terreno energético. Esto viene a colación porque el presidente Joe Biden acaba de hacer un pronunciamiento que nos parece también interesante y que rompe con el esquema neoliberal
que durante tantos años, décadas, se consumó en la inmensa mayoría de los países del planeta. El presidente Joe Biden, ante las ganancias exorbitantes que están teniendo las petroleras norteamericanas, que además pues, todas están en manos de grandes transnacionales, porque en Estados Unidos, con la concepción neoliberal sobre todo, pues no se cuidó la necesidad de la intervención del Estado en el proceso económico, sino que se dejó al libre juego de las fuerzas del mercado el desarrollo en los Estados Unidos. Y ya sabemos que en ese libre juego de las fuerzas del mercado, el pez grande se come al pez chico. Entonces ahora Joe Biden está tratando de plantear algunas medidas que vayan orientadas a la moderación de las ganancias de las grandes transnacionales petroleras norteamericanas. Y si vemos, pues ese es un tema que recurrentemente el presidente de México está planteando. O sea, no está, dice él, en contra de las ganancias de las empresas ni del dinero mal habido, pero debe haber moderación en las ganancias. Entonces ahora el presidente Joe Biden dice que hará lo suficiente para garantizar el abasto y los precios adecuados para los combustibles en Estados Unidos. Pues eso nos recuerda lo que el presidente de México también ha estado planteando de manera sistemática y de manera permanente. Pero eso lo que implica en el fondo es, pues, dar paso a nuevas teorías económicas que tienen que alejarse de las teorías neoliberales. Es decir, a estas alturas el modelo neoliberal es totalmente insostenible y los que quieran seguir manteniendo el modelo neoliberal pues van a ir de fracaso en fracaso. Por eso estas declaraciones del presidente Joe Biden son muy importantes, porque de por sí en todo el planeta se está gestando una nueva era donde ese modelo neoliberal solamente causó hambre, desgracia, desesperación y miseria en los pueblos. Pues ahora con este pronunciamiento del presidente Joe Biden, que esperemos sea consecuente con él mismo, va a ayudar a que los teóricos de la economía a nivel internacional y sobre todo los que han sostenido a toda costa el modelo neoliberal, pues tengan que rectificar el camino y ayuden también, algunos por la fuerza de los hechos y otros por convicción, a abrir las puertas a una nueva era a nivel planetario que estén basadas ya no en el modelo neoliberal, ni en lo económico, ni en lo político ideológico, es decir, ni en el egoísmo, en el individualismo, el racismo, etcétera, y la concentración enorme de riqueza en pocas manos, sino que sea un modelo más humanista y que ayude a redistribuir la riqueza, como el presidente de México lo ha planteado N veces, y que además una manual, hasta podríamos decir, para esta nueva política económica, pues viene en el libro Economía Moral que editó el presidente de México.